El Señor es un guerrero. ¿Qué significa el hecho de que Dios es un guerrero? Leamos los siguientes versículos para contestar la pregunta anterior. En Éxodo 2, habla del clamor del pueblo de Israel en esclavitud. Dios oye sus gemidos. Se acuerda de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Los ve y se preocupa por ellos. En Éxodo 12 Dios anuncia la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. Él juzgará a los dioses de Egipto, y al ver la sangre del cordero en las casas de los israelitas, pasará de largo para no herirlos. Aquí, Dios actúa como libertador y juez. En Éxodo 15, 3 al 11, Moisés canta un canto de alabanza después de cruzar el Mar Rojo. Proclama a Yahvé como un guerrero victorioso que, con su poder soberano, arroja al faraón y su ejército al mar, mostrando su supremacía absoluta sobre las fuerzas humanas y la naturaleza. El tema común que une estos pasajes es la intervención poderosa y salvadora de Dios como respuesta a la aflicción de su pueblo, demostrando su fidelidad al pacto y su supremacía sobre todos los poderes opresores. Dios oye el clamor de su pueblo oprimido, actúa con poder para juzgar a sus opresores y liberarlos milagrosamente, demostrando que Él es el Señor soberano y fiel a sus promesas. Durante su prolongada permanencia en Egipto, los israelitas olvidaron al Dios verdadero de sus antepasados, como demostraron muchos episodios de su peregrinar por el desierto. Su conocimiento del Dios de Abraham, Isaac y Jacob se había desvanecido. Además, habían incorporado elementos paganos en sus prácticas religiosas, como se observa en Éxodo 32, 1 al 4, cuando el pueblo de Israel clamó al Señor bajo la opresión egipcia. Éxodo 2, 23 al 25, registra que el Señor intervino a su favor en el momento oportuno. Sin embargo, el conflicto descrito en los primeros 12 capítulos de Éxodo fue más complejo que una simple lucha de poder entre Moisés y el faraón. Según la ideología bélica del antiguo Cercano Oriente, los conflictos entre pueblos se consideraban, en última instancia, conflictos entre sus respectivos dioses. Éxodo 2 y 12 declara que el Señor ejecutó su juicio no solo sobre el faraón, sino también sobre todos los dioses de Egipto. Estos dioses eran considerados poderosos demonios, según Levítico 17:7 y Deuteronomio 32:17, que estaban detrás del poder opresor y del injusto sistema social de Egipto. Dios está en guerra con el pecado y no tolerará este conflicto para siempre, como señalan los Salmos 24:8, Apocalipsis 19 y Apocalipsis 21 al 4. Han todos los ángeles caídos, así como los seres humanos que hayan elegido identificarse de manera definitiva con el pecado, serán destruidos. A la luz de esto, las batallas contra los habitantes de Canaán deben ser percibidas como una etapa previa de este conflicto cósmico. Este conflicto alcanzaría su clímax en la cruz y su consumación en el juicio final, donde la justicia y el carácter amoroso de Dios serán vindicados. La destrucción total de los cananeos debe ser comprendida a partir de esta cosmovisión bíblica, en la que Dios se encuentra en un conflicto cósmico con los representantes del mal en el universo. Romanos 3 y Apocalipsis 15 dice que lo que está en juego es la reputación y el carácter de Dios. Desde que el pecado entró en la existencia humana, nadie puede permanecer en terreno neutral. Solo es posible estar del lado de Dios o del lado del mal. En vista de este trasfondo, la erradicación de los cananeos debe ser vista como un anticipo del juicio final. La realidad del gran conflicto solo permite estar de un lado o del otro. La pregunta crucial es: ¿cómo puedes saber con certeza de qué lado estás realmente? A continuación, un comentario de Elena White describe un evento clave en este conflicto. La hueste hebrea marchaba en perfecto orden. Primero iba un grupo selecto de hombres armados, revestidos de sus atuendos militares. Su propósito no era manifestar pericia con las armas, sino creer y obedecer las órdenes que se les dieran. A continuación seguían 7 sacerdotes con trompetas. Enseguida venía el arca de Jehová, de oro resplandeciente, con un halo de gloria que la envolvía. Era llevada por sacerdotes, cubiertos de sus ricas vestimentas especiales, que ponían de manifiesto su cargo sagrado. El vasto ejército de Israel seguía en perfecto orden, y cada tribu avanzaba bajo su respectivo estandarte. Así rodearon la ciudad con el arca de Dios. No se escuchaba ruido alguno, a no ser las pisadas de la poderosa hueste y el solemne sonido de las trompetas, cuyos echos se extendían por las colinas y por toda la ciudad de Jericó. Con asombro y alarma, los vigías de la ciudad condenada observaban cada movimiento y lo comunicaban a las autoridades. No podían entender el significado de aquel espectáculo. Algunos se burlaban de la idea de que la ciudad pudiera ser tomada de esa manera. Otros, en cambio, estaban despavoridos al contemplar el esplendor del arca y el aspecto solemne del ejército de Israel con Josué al frente. Recordaban cómo el Mar Rojo se había partido ante ellos 40 años atrás, y cómo más recientemente el Jordán se había abierto para darles paso. El terror les impedía hacer bromas. Se esmeraban en mantener cerradas y fuertemente custodiadas las puertas de la ciudad. Durante 6 días,
los ejércitos de Israel dieron vueltas en torno a la ciudad. Al séptimo día, la rodearon 7 veces. Se ordenó al pueblo guardar silencio. Solo debía oírse el sonido de las trompetas. El pueblo debía estar atento, y cuando los trompetistas emitieran un sonido más prolongado, todos debían clamar a gran voz, porque Dios les había entregado la ciudad. Al séptimo día, se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad 7 veces de la misma manera. Cuando los sacerdotes tocaron las bocinas por 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. Acto seguido, el pueblo subió a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Dios quería demostrar a los israelitas que no podían atribuirse la conquista de Canaán. El capitán de las huestes de Jehová fue quien venció a Jericó. Él y sus ángeles estuvieron implicados en esa victoria. Cristo ordenó a los ejércitos del cielo que derribaran los muros de Jericó, preparando así la entrada para Josué y los ejércitos de Israel. Mediante este maravilloso milagro, Dios no solo fortaleció la fe de su pueblo, sino que también los reprendió por su anterior incredulidad. Jericó había desafiado a los ejércitos de Israel y al Dios del cielo. Sus habitantes se sintieron inicialmente alarmados al contemplar la hueste israelita marchando alrededor de su ciudad cada día. Sin embargo, al observar sus poderosas defensas y sus muros elevados y sólidos, se sentían seguros de poder resistir cualquier ataque. Pero cuando aquellos muros poderosos se resquebrajaron y cayeron de repente con un estrépito semejante a un fortísimo trueno, quedaron paralizados de terror e incapaces de ofrecer resistencia. Este relato se encuentra en el libro La historia de la redención.